Esto es Nos vemos en la comunidad, el podcast de Delivered Spanish. Esta semana estoy aquí con Walter y vamos a hablar sobre un tema muy importante en la vida de una persona, que es el momento cuando tomas la decisión de irte de casa de tus padres. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, Nacho. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Nos están oyendo, pero no nos pueden responder, Ah, sí. desgraciadamente. Pueden contestar mentalmente. Pueden, pueden contestar mentalmente, pero no te lo pueden decir. Entonces, bueno. No pasa nada. Nos imaginamos que estás bien. Y mientras vamos a seguir haciendo el episodio. O sea, si no estás bien y nos quieres mandar un mensaje, oye chicos, que me saludasteis, pero no estaba bien. Entonces, por favor, no asumáis que estoy bien, porque ahora mismo no, tengo problemas. Lo respetamos totalmente. Aparte de esto, este tema lo has elegido tú. Sí, señor. Sí, lo he elegido yo porque hay un fenómeno muy curioso que se da en Colombia, no sé si en otros países, y tenemos una palabra que no está en el diccionario, al menos aquí en Medellín. Llamamos a los hombres o mujeres que se quedan en la casa con los padres viviendo casi toda la vida, los llamamos beatos. Ah, vale, sí, aquí diríamos beatos, ¿no? O sea, pero aquí beatos significa otra cosa. Aquí ¿Qué beato significa? significa como una persona que va mucho a la iglesia eh, Mm, y como que es, sí, como que es muy religiosa, le llamamos ese es un beato, ¿no? Algo así, creo. sí, Creo que es ese uno es de el los significados, significado general. ¿vale? Pero entonces en Colombia es a los que, o es solo de Medellín, a los que se quedan en casa de los padres para siempre. Pues hasta ahora yo he escuchado la expresión en Medellín y es un fenómeno muy común porque he visto y he conocido a muchas personas de edad, ¿cómo es? De la tercera edad que todavía viven con sus padres y sus madres. Wow, Y yo digo como, wow, o ¿cómo sea, funciona ¿por esto? qué? O a lo mejor Entonces, puede ser como que se fueron y luego decidieron volver, que también es una opción. O que se fueron y luego vinieron los padres. sabes que normalmente se quedan, o sea, nunca se van. O sea, es una dirección, una carretera de un solo sentido, ¿no? Es una carretera en un solo sentido, sí. Exacto. Entonces, mi pregunta sobre esto sería, ¿cuál es la edad media en la que la gente se va de casa de sus padres en Colombia? Pues la Edad Media es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Creo que tiene que ver con la situación socioeconómica, porque, digamos, tener una vida aparte para pagar servicios públicos y pagar arriendo, de verdad que es muy costoso para nosotros. Entonces, la edad media puede estar rondando entre los 27 y los 35 años. Hay Vale. un margen de edad grande para que la gente se vaya de Sí, casa. yo creo que en España estamos más o menos por ahí, ¿eh? O sea, antes era mucho menos, pero cada vez es más alta la edad a la que te tienes que ir, ¿no? Si estás trabajando en una empresa y ganas unos 1.000 euros, una cosa así, no tienes mucho incentivo en dejarte 400 euros a lo mejor compartiendo piso, ¿sabes? Ujú. Entonces dices, bueno, pues me quedo con mis padres, ahorro y cuando pueda me voy con mi pareja y pagamos una hipoteca a Claro. 45 años y ya empieza otra vez el mundo. Bueno, ahí. Eso tiene otros problemas asociados, pero es lo más normal. Sí. Y es A no ser que, por ejemplo, tú vivas en una provincia y te quieras mudar a una gran ciudad, por ejemplo, entonces ahí sí que tiene más sentido que te vayas fuera de tu casa, ¿no? O sea, si ujú, vives en Burgos y quieres estudiar medicina en Madrid, pues lo más normal es que te vayas a vivir a una residencia o, bueno, compartas piso cuando estás todavía sin independizar económicamente. O sea, te independizas, te vas fuera de ujú. casa de tus padres, pero a lo mejor son tus padres los que te siguen pagando el alquiler. Entonces, muy independizado no estás. Sí. Y la palabra, o bueno, la expresión que usaste sobre los 1000 euros, que también hay una palabra
o un adjetivo que describe a las personas que ganan 1000 euros, que se Sí, llaman mileuristas. eso es, los mileuristas. Entonces, con 1000 euros una persona no podría vivir cómodamente por su cuenta, Hombre, independientemente. cómodamente complicado. Mm, Un alquiler mínimo te va a costar, un alquiler de una habitación mínimo te va a costar 400, entonces ya estás dedicando más de un tercio de tu sueldo solo al alquiler, ¿no? Luego súmale sí, gastos de comida, gastos de transporte. electricidad, transporte y todo esto, entonces es complicada la cosa. Em, sí, es que, no sé, sobre todo depende de con quién te compares, ¿no? Si te comparas con la generación de tus padres, pues a lo mejor, claro, ellos ya no sé, en su primer trabajo ya se podrían comprar una casa. Ahora es complicadísimo, entonces cuanto más tardas en independizarte, más tardas en tener hijos y menos, menos personas nacen, ¿no? Cae la tasa de natalidad y luego se tiene Ujú, asociado otra serie de problemas. De hecho, en España la tasa de natalidad bajó muchísimo, pero no bajó tanto como podría haber bajado porque vinieron muchos inmigrantes o sea, mm, mucha gente joven de Ecuador, diferentes países, ¿no? Supongo que de Colombia también vinieron muchos. Esto te estoy ujú, hablando cuando teníamos el boom de la construcción. Ahora ya no sé cómo están sí, las cosas, pero cuando iba todo muy bien, todo el mundo tenía sí. dinero, vinieron muchos inmigrantes, la tasa de natalidad no caía por el influjo de gente de otros países que venía joven, venía con hijos, pero ahora está la cosa muy mal. Ahora yo creo que ya no funciona tanto esto. Es la famosa burbuja inmobiliaria lo que causó esa crisis que empezó en el 2008 más o menos. No, empezó antes, yo creo. No sé cuándo empezó la burbuja directamente. Explotó en el 2008, ¿no? Explotó eso. Explotó en el 2008 y yo no sé si empezó en el 92 o algo así con las Olimpiadas, desde las Olimpiadas hasta el 2008, no sé cuánto tiempo. Pero sí, durante mucho tiempo se construyó muchísimo y eso era súper potente, o sea, era un motor Ujú, de la economía y ahora las cosas cambiaron. Bueno, ahora estamos en otra crisis bastante diferente a nivel mundial, pero ujú. en esa época el factor importante era ese. Nacho, y otra cosa que nos hace pensar eso de la burbuja inmobiliaria es el tema de cómo los bancos, digamos en España, prestaban demasiado fácil la plata, porque en Colombia es muy difícil pedir prestado dinero a un banco. O sea, te En esa piden, época también hubo burbuja en Colombia o no hubo burbuja. no, no, en Colombia no ha habido burbuja así inmobiliaria porque los bancos acá son muy, ¿cómo se dice? Reacios, Reacios, muy pocos dados a entregar dinero sin tener crédito de la persona. O sea, por claro. ejemplo, le tienes que demostrar al banco que has tenido una historia crediticia y cuando ven que, bueno, has pagado bien, pues sí te prestan dinero. Pero acá es complicado para, digamos, la gente en general, digamos, clase baja, clase media, pedir un préstamo. Entonces, por eso yo creo que las instituciones financieras acá son más fuertes por eso. Bueno, en España desde luego cambió mucho. Al principio era facilísimo y no solo eso, sino que el director del banco te decía, pide más, o sea, pide más de lo que necesitas porque así además puedes hacer la reforma de la casa cuando la compres y también te compras un coche Mm, y, ¿sabes? O sea, había casos en los que incentivaban que ujú, pidieras más de préstamo y claro, luego cuando la gente se empezó a quedar sin trabajo y ya no podían pagar la hipoteca, pues empezaban los desahucios, que es cuando te echan de tu casa para intentar pagar la hipoteca y bueno, una serie de cosas bastante feas. Pero bueno, sigue siendo complicado, ¿eh? Yo tuve que pedir una hipoteca hace poco y no es... O sea, al final lo conseguimos, pero no te creas que es mm, muy fácil que te sí, den un buen tipo de interés si no tienes un trabajo fijo, que es muy ujú, difícil conseguir trabajos fijos. Yo estoy como autónomo, o sea que a mí como autónomo me pedían al mínimo 2 años de historia ujú, de autónomo que no los tenía
y bueno, una serie de requisitos que si no los cumples, que casi muy poca gente los cumple, pues es bastante complicado. Entonces no sé cómo se arregla esto, pero creo que después de la burbuja se ha vuelto mucho más difícil Ujú, pedir en- una hipoteca para comprar una casa. sí. Y yo creo que también hay una relación, hablando del tema de irse de casa, de, digamos, como la herencia o lo que nos heredaron, o sea, la cultura española en Latinoamérica, porque dices que hay un elemento similar en la edad en que se va la gente de casa. Entonces creo que también hay algo que nos ata mucho digamos que nos consideramos latinos, a ¿Tú los crees que es a nivel latinos. cultural o es a nivel Yo siento económico? que siento que hay 2 niveles, o sea, como diferentes capas que cubren el centro de la cebolla, por decirlo así. ¿Vale? ¿Cuál es la primera capa? Entonces, hay un elemento, ¿cómo es? Económico, pero también está el elemento cultural, porque, por ejemplo, a veces los padres son un poquito reacios, como dijiste ahorita, a dejar ir a los hijos de casa antes, de que de pronto tengan un trabajo, que Mm, tengan una forma económica. Y a veces ellos piensan, no, si es mejor para mí tener a mis hijos en casa que están gastando menos dinero sí. a darles dinero para que paguen más porque sé que me lo van a pedir. O sea, bueno, claro, si al final tiene sentido, ¿no? Como padre, si sabes que al final tu hijo te va a tener que pedir dinero, prefieres que te pague, o sea, prefieres que te pida solo lo que necesita para comer, por ejemplo, salir de fiesta, Ujú, que también para el alquiler, ¿no? Obviamente, si exacto. te vas de casa es porque ya eres independiente. O sea, Ujú, no vale que le pidas dinero a, a tus padres, ¿no? Para eso vuelves a casa. sí, exacto. No, yo pensé que de lo que me ibas a decir de los dos factores, ¿no? Que influyen en la decisión, por un lado está el factor económico, obviamente si no te lo puedes permitir, pues va a ser complicado que te puedas ir de casa, pero el otro factor es el cultural y ahí puede ser la culpa tanto de los padres como de los hijos, ¿no? Porque a lo Ujú, mejor el hijo dice, ah, yo estoy aquí muy cómodo con mis padres, y además yo conozco gente que se fue a vivir sola, se independizó, sí. y luego, por ejemplo, todos los domingos vuelven a comer a casa de los padres y normalmente Sí. la madre les da comida para toda la semana, ¿vale? Entonces Ah, se van a casa después de comer la paella del domingo, se llevan a su casa un montón de recipientes con comida para el resto de la semana. Entonces esto es hacer trampa, ¿vale? Yo esto sí, no lo eso es comparto, me parece muy mal, pero no es raro, ¿vale? Yo lo he oído en varios mm, casos, gente que le parece normal, ¿no? Eh, o por ejemplo, que te independizas, pero te compras una casa en el mismo edificio donde viven tus padres. Entonces, sí, sí, claro, aquí pasa lo esto mismo. puede ser complicado, porque tú imagínate que, o sea, por un lado te tienes que llevar bien con tu pareja, ¿no? Tiene que haber Ujú, una conexión en la pareja, pero a lo mejor tu mujer o tu marido tiene que llevarse bien con la suegra o con el suegro, ujú. ¿no? Y esto a mí me parece pedir mucho, ¿eh? Pedir mucho. Yo no sé si podría vivir en el mismo edificio. No por nada contra mi suegro, pero la gracia de independizarte es que no tienes que depender de este tipo de relaciones, ¿no? Exacto. Y en Colombia pasa algo particular, no sé si en otros países, y es que lo que dices de que se pasan a vivir al mismo edificio, en Colombia pasa algo similar pero diferente. Por ejemplo, los abuelos tenían construido el primer piso. Aquí normalmente las casas son de un piso y hay muy pocos edificios. Y los abuelos le heredaron a nuestros padres la plancha o la terraza. La Entonces los plancha. padres Vale. construyen, sí, Ah, una azotea. la Los, azotea. pa- Sí, sí, l- sí, sí. ujú. Los padres construyen sobre esa plancha. Entonces generan su núcleo familiar ahí y viven encima de los abuelos. Y luego los padres construyen otra plancha y a nosotros los hijos nos toca esa parte final. Wow. Y Me entonces parece fascinante este concepto. Nunca lo había oído. Nunca lo había cuando oído. vas a Que te. diferentes barrios, Sí. encuentras casas de 2, 3 y 4 niveles. Y es
es un cambio generacional cada El nivel de la casa. tatarabuelo, ¿no? El bisnieto está arriba del todo, ¿no? Sí. Oye, qué curioso. Y claro, yo creo que esto no sé si lo permiten. No sé si está permitido aquí. Supongo que sí. Vamos, supongo que te harán pagar por construir una nueva planta, pero no es muy común. No es muy común. Sobre todo Mm, también a nivel. Yo creo que aquí tira mucho el nivel cultural. Que, o sea, hay familias que siempre quieren estar todos unidos y a lo mejor hay ujú. familias que prefieren irse al edificio de enfrente, ¿no? Por lo menos. Un poco más Sí. alejado. Pero bueno, o sea, es súper importante, yo creo, aunque no te vayas de forma permanente, Ujú. pasar por lo menos un año fuera de casa de tus padres, ¿no? Sobre todo cuando estás a lo mejor en la época universitaria. Este es un buen momento que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común, ¿no? La idea de Sí. voy a cruzar todo el país para estudiar. En Ujú. España, por lo menos, no tanto. Si tú vives en una ciudad que tiene universidad, lo más normal es que te quedes en esa ciudad a hacer la universidad allí, ¿no? Pero bueno, también hay gente que cambia de ciudad y es un periodo esencial, ¿no? El que descubres, Ujú. pues, cómo cocinar, cómo hacer las cosas, ¿no? Que si no vas al supermercado la nevera se queda vacía porque nadie te la llena. Este tipo de cosas, Ujú. dependiendo de cómo sean tus padres y Sí, de cómo lleven ellos la casa, es súper importante que lo vivas en tus propias carnes, ¿no? Que tengas una experiencia de primera mano, porque si no, eh, pasas de estar con tus padres a estar con tu pareja y no has tenido tiempo de verdad, de forma independiente, ¿no? Para ti. es verdad, es verdad. Por ejemplo, pues por mi experiencia, al menos mis padres sí fueron proveedores de muchas cosas, pero entre ellas me enseñaron mucho la independencia. Entonces yo aprendí a cocinar como desde los 10 años, entonces yo sabía Así, hacer un arroz, hacer hacerme el desayuno, cosas así, porque ellos decían, nosotros tenemos que trabajar todos los días y salir temprano, tú encárgate de hacer lo tuyo y ya sabes tus responsabilidades, entonces al menos eso sí lo agradezco. yo creo que haré eso con mis hijos, pero desde luego mis padres no lo hicieron conmigo. Me hubiera gustado, pero yo creo que no aprendí a hacer un huevo hasta que tenía 20 y pico años. Pero Sí, sí. aprendiste, al final aprendiste. Claro, es que mi madre decía, no, yo lo hago, tú lo vas a hacer mal. Entonces, claro, pues ya no lo haces, ¿no? Y está esa Es, cuestión también, que las madres a veces sobreprotegen mucho o simplemente quieren es como permanecer por momentos o como sentirse útiles, que una situación social muy común también es madres amas de casa, que ahora eso está cambiando, se está transformando, pero al menos en Latinoamérica la mayoría de las, no digamos la mayoría, pero sí una gran cantidad de mujeres funcionan en la vida familiar como amas de casa. sí, claro, antes solo amas de casa, ahora tienen su propio trabajo Ujú. y no sé cómo estará distribuido. Supongo que ahora es más común que los dos ayuden en casa, ¿no? Sí, ahora es más común que las 2 personas ayuden, pero sigue habiendo ¿cómo es? Una carga muy grande sobre la mujer, porque la mujer ya tiene que estar pendiente de la casa, de los hijos, del esposo, de de todo, es como que tienen que cumplir muchos roles. Por eso es que uno las ve tan estresadas, yo creo. Bueno, así en general, ¿no? Claro, claro. Y esto sí que es a nivel cultural, ¿no? Porque como que te lo imponen. No te lo imponen directamente o muy abiertamente, pero Ujú. es un poco como la expectativa, ¿no? De que te vas a Pues encargar tú o que a lo mejor yo lo hago mejor que tú. Bueno, este tipo de cosas forman parte de las negociaciones de las parejas del siglo XX, ¿no? ¿Quién hace qué? y además que desde muy pequeñitas a las niñas las estamos programando porque les compramos juguetes que tienen que ver mucho con la vida maternal y con la vida hogareña. O sea, y eso se da, creo que en todos los países, pero en algunos países, por ejemplo, las mujeres creo que son más independientes que, por ejemplo, en Colombia. Las mujeres en Colombia son muy dependientes de, de un matrimonio, de un marido o de una familia. Bueno, supongo que va mejor, ¿no? La tendencia está clara, lo que no sé es, depende de con quién lo compares. O sea, en España, por ejemplo, se Mm, compara mucho, nos comparamos siempre con los países nórdicos.
¿no? Y decimos, Mm, en Suecia, en Dinamarca, hay más igualdad de géneros, lo llaman. O sea, por ejemplo, que haya más mujeres trabajando en altos cargos en empresas o que no haya disparidad de sueldos, que cobren lo mismo ujú, por el mismo trabajo, que son cosas básicas. Em, pero claro, en España siempre decimos, es que vamos con retraso porque tuvimos una dictadura de 25 años, pero las cosas van mejor, es verdad que van mejor, pero podrían ir mejor todavía, ¿no? ujú. No, si comparáramos Colombia con otros países, no, estamos muy mal, la verdad. Porque, por otro lado, socialmente, creo que todavía se da en muchos países en el mundo. Las mujeres tienen salarios mucho más reducidos que el de los hombres. Y entonces en Colombia a veces para las mujeres es súper difícil conseguir empleo. Se les complica, le piden muchos requisitos y si consiguen empleo, normalmente son empleos que son, o sea, es como una forma de imposición machista, como empleos que pensamos que los pueden hacer las mujeres. Ahí no pondríamos a un hombre. Entonces, socialmente también es muy complejo. Pero me gustaría también que habláramos sobre cómo fue la situación tuya al salir de tu hogar, de la casa de tus padres. Mi primera experiencia independiente, yo me fui a vivir a Francia. Conseguí un trabajo, estaba viviendo en Madrid, conseguí un trabajo y, y una de las cosas que te daban en este trabajo es que te pagaban la mudanza. Estaba muy bien, muy bien. Mm. Me facilitaron mucho las cosas, porque si no, no sé si me podría haber ido a Francia. Entonces, pues te pagaban la mudanza y yo solo tenía que encontrar casa y comprarme los muebles y muy bien. O sea, yo tenía claro que no quería compartir casa. Entonces encontré un piso pequeñito en Montpellier y ahí estuve un año y medio, descubriendo, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a hacer la compra, aprendiendo a limpiar. Hacer Fue la bastante, fue colada. muy positivo hacer la colada. Bueno, pues todo lo que tiene que aprender una persona. Y creo que tenía, a ver, fue en el 2007. O sea que tendría como 23 años, una cosa así. Sí, tardé un poquito, pero vamos, de mis amigos no fui el último. O sea que, Ujú. sí, una ¿Y cosa así. fue algo traumático para ti? ¿O te No, fuiste adaptando? me fui encantado. Yo tenía unas ganas locas de vivir solo. Pero, a ver, yo estuve trabajando durante un año y medio antes de independizarme, pero no, no sé, no tenía mucho sentido. O sea, yo me lo planteé. De hecho, luego volví. O sea, yo hice Madrid y Montpellier en Francia. Luego de Montpellier fui a vivir a Málaga. Y luego estuve un año en Madrid porque me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos y tenía un año de diferencia entre que me dieron la beca y que podía ir a usar la beca. Mm, Entonces durante este año volví a Madrid y ahí sí le tenía clarísimo que no iba a volver a vivir con mis padres. Entonces esta fue la ujú. primera vez que alquilé un piso en la misma ciudad que mis padres sin vivir con ellos, ¿no? Porque ya Ah, una vez que salí de casa ya no podía volver. Esto sí. estaba clarísimo, ¿no? Y ya no he vuelto. Pero sí que fue una buena experiencia. Y bueno, Un- muy necesaria. Yo no hice. O sea, mucha gente. Es muy común en España, en Europa en general, hacer un año de Erasmus. El Erasmus es básicamente un año en una universidad de otro país, de Europa, normalmente. sí. En inglés, en Estados Unidos le llaman Study Abroad, pues es igual, pero a nivel europeo. Entonces te convalidan ese año de estudio en cualquier país europeo con el que haya un convenio, que son casi todos. Ajá. Pero yo no lo hice y siempre me quedé con un poco esta idea. Entonces, si te vas a hacer eso, obviamente ahí te vas a independizar, ¿no? Pero como yo no lo hice, Ujú. tuve que esperar a trabajar y no fue hasta que fui a Francia que tuve mi primera experiencia. ¿Cómo fue la tuya? Pues yo hasta ahora no me he independizado. Ah, vale. Es un proyecto. Sigo viviendo en la casa de mi padre. Pues como él ya falleció, pues ahora paso a ser yo como uno de los dueños de la casa. Eres el pater Eh, familias. Más o menos, sí. Pues solamente tuvo 3 hijos. Porque aquí el contexto, ¿cómo es? El pater familias, No, bueno, esto lo ¿qué decía significa? en latín, ¿no? O sea, el cabeza de Sí, en familia. latín. ¿Qué significa pater familias en España?
En realidad no significa nada, me lo acabo de inventar yo. O sea, no es una Ah, cosa que se diga. No es una cosa que se diga. Lo normal es decir, o se decía más antes que ahora, me parece una cosa un poco antigua, ser el cabeza de familia. Eso es como, ok. no sé si en inglés lo más parecido sería algo así como the breadwinner, ¿no? El que se Mm, gana el pan, el que ujú. trae el sueldo. El cabeza de familia, sí. Porque Porque ahora ya no acá, es el cabeza de familia, sino que puede ser la cabeza. Entonces ya, bueno, no exacto. nos metemos en estas cosas. Sí, en Colombia la connotación de pater familias es como ese personaje en la familia, pues que es una institución que ayuda para todo, es el papá, pero también tiene una connotación ahí como de el que manda, el que lleva las riendas de la casa. Vale. Entonces, Que, curioso. que a veces Eh, es la que manda, ¿no? O sea, a veces es sí, mater sí, sí. familias. Entonces, el independizarme, el proyecto será cuando me case, que pienso pues salir de acá y mudarme con mi prometida. Qué bonito esto. Esto de prometida, la primera vez que me lo dijiste me sonó como muy, muy bonito. Yo creo que en España no se usa tanto, o sea, obviamente esa es la palabra que usamos, pero Ujú. no se usa tanto. A mí me suena como de los cuentos de Disney, ¿no? De Ah, mi okey. prometido. Aquí, pues no, sí, mi novio y nos vamos a casar en algún momento, ¿no? Lo Ujú. normal es Ah, decirlo, sí. decirlo así. Ah, sí, sino que como cambia el nombre porque hubo toda una ceremonia antes de comprometer pues, ahí la ceremonia de comprometerse con la persona. La Entonces, como que la cambia. pedida de mano, La pedida de mano, me tocó hacer pedida de mano con mi suegro, mi con suegra, las regalos y hermanas, esto, ¿no? regalos, las hermanas de mi novia, y fue todo un acontecimiento para mí, pues yo nunca había hecho algo así. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una pedida de mano? Una pedida de mano, normalmente uno busca la ocasión propicia, una reunión familiar. O sea, Ah, no se ha visto, o al sea, menos ellos no sabían que iba a haber una pedida de mano. ellos no sabían. Buah. Quizá lo presumían, quizá Sí, lo se anticipaban, lo olían, ¿no? se lo olían, pero eh, fue como algo sorpresivo y yo aproveché en una oportunidad en diciembre del año pasado Sí. para pedir la mano. Y O sea, ellos, a ver, píntame la escena, píntame un cuadro. Píntame un cuadro. O sea, estáis todos ahí en la mesa, en la cena de Navidad o algo así, y de repente exacto. tú dices, discúlpenme, señores, tengo que decirles algo. Sí, señor. Así es. Bueno, 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 vaya papelón. Y entonces, ¿qué? ¿Te pones de pie? ¿Tienes un discurso memorizado? ¿Cómo es esto? Pues la verdad, yo lo dije muy naturalmente, lo que me nació decir, y no preparé nada. Simplemente dije por qué me quería casar con ella. Se llama Sandra. Y hablé un ratico y todos ya al final dijeron, por fin, gracias a Dios, ¿cómo es? Bienvenido a la familia. Ah, o sea Y, que y no ya. no había que votar, que tú te vas de la habitación y votan y luego vuelves, o no hay nada de esto, ¿no? No, 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 no. Muy bien, muy bien. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo hacía que conocías a los padres? O sea, que los padres sabían que estabas con su hija. Entonces yo la conocí a ella hace aproximadamente 3 años y los padres supieron de mí como en 2 años y 8 meses. A los 2 meses de yo conocerla, conocí a los padres. Ah, vale. O sea, solo pasaron 2 meses desde que la conociste a ella hasta que los conociste a Ujú, ellos. exacto. Vale, o sea que ellos sabían, este chico está aquí, o sea, pasaron casi 2 años, ¿no? 2 años y... Ujú, y eh, punta 2 años y y medio, sí. medio. 2 años y medio que ellos ya sabían que tú estabas en una relación. Entonces decían, en algún momento Ujú. me pedirá la mano. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no pides la mano y directamente decidí... o sea, ¿lo normal es pedir la mano delante de la familia? ¿O también existe la opción que la hija diga, oye mamá, que nos vamos a casar? O que me ha pedido que nos casemos, pero no anunciarlo así delante de todos. También pasa, por ejemplo, una hermana de ella hizo eso Vale. y no lo hizo, o sea, ni siquiera les avisó. Se casó y luego dijo,
madre, padre, me casé. Wow, pero Eh, esto es la otra punta, este es el otro extremo, ¿no? sí, y eso pasó y los padres quedaron como muy decepcionados, muy como con inquina frente Claro, al esposo ahora de ella. ya me imagino. Porque fue por su influencia, a lo mejor. O sea, le echan la culpa al Ujú. esposo. Sí, el esposo es alemán, Vaya. entonces, tiene como pues, yo creo que él impuso ahí de alguna manera su cultura frente a lo que aquí consideramos como, las buenas maneras. Sí, Y sí, entonces sí, yo sí. dije: "No, yo tengo que pedir la mano, porque si lo hago a las escondidas, de la manera que lo hizo el alemán, me echo a mis suegros al cuello". Ah, exacto. Exacto, exacto. O sea, tú querías causar una buena impresión que ya te conocían. O sea, la primera impresión ya la Ujú, habías hecho. Pero exacto. como respetar su forma de verlo, ¿no? Vale. Está Ujú. muy bien. Sí, yo supongo que en España eso se hacía también antes, pero ahora sí que es muy poco común. Em, yo creo que mi tío sí que lo hizo, pero no, fue una cosa un poco distinta. Fue como que ya sabían que ese día iban a hacer la pedida, creo. Ah, Creo como que era, oye, que sepáis que el sí. domingo hacemos la pedida de mano, ¿sabes? O sea que no, pero me Mm, gusta mucho más tu versión. Me gusta la versión de que está todo el mundo ahí comiendo el postre y de repente, ¡pum!, lo anuncias, ¿no? ujú. Sí, a mí yo no sé, a mí me gustan más las sorpresas. Eso así tan me parece muy, ¿qué? Muy libreteado, Muy librete. como con un guión, como nos Exacto. vemos tal día vamos a hacer Sí, esto. mucho menos espontáneo, menos espontáneo. Ujú. Y Menos entonces ese día espontáneo. no se determinó la fecha, ¿no? Simplemente, o sea, tú tuviste que Sí, sí se pedir, determinó. pido la mano, ¿no? O como que les pide la mano a los padres de ella. Y ellos Sí, te tuvieron que decir, sí, te aceptamos, hijo, a la familia o algo así. pues en realidad ellos dijeron como Walter, muchas gracias como por decirnos esas palabras bonitas. Y la verdad es que para nosotros es un gusto aceptarte y recibirte en nuestra Ah, familia. pues qué bien, qué bien. Bueno, si Entonces, hubiera sido una telenovela, a lo mejor te hubieran dicho no. Y no. entonces ahí empieza ya la saga, ¿no? Capítulo 354. Pero bueno, claro, cuando te dicen que sí, pues ya está, se termina Ujú, la temporada. exacto. No, la fecha sí se propuso de matrimonio ese día. Yo dije que nos íbamos a casar el 4 de diciembre porque ese día nos habíamos dado el primer beso. Entonces era como una fecha especial y simbólica. Y entonces, con esto de la pandemia, pues las cosas han cambiado un poquito porque, por ejemplo, a mí se me fueron todos los ahorros cubriendo gastos mientras no tenía estudiantes. Entonces, en este momento estoy en modo ahorro, porque una boda cuesta. Sí. Vale, vale, vale. Veremos cómo van las cosas. A ver si te dejan y te puedes casar sin mascarilla, ¿no? Esto sería lo ideal. Ujú, exacto. Esto sería lo ideal. Vamos a ver qué pasa. Y de ahí darás el salto y te independizarás y podremos hacer otro segundo episodio para que nos cuentes cómo es la vida de independizado. Claro, claro. Ojalá que si sale para ¿cómo es? Para diciembre, la boda. En enero estaremos haciendo el podcast. Perfecto. A ver cómo fue el primer mes fuera del nido. Perfecto. Oye, pues aquí lo podemos dejar. Muy interesante, me gusta mucho esta ceremonia. Ya hablaremos más. Y nada, ¿qué Ujú. nos queda? ¿Qué nos queda por hablar? Tenemos que hablar de la comunidad un poco, ¿no? Sí, claro, hablemos de la ¿Qué es comunidad. la comunidad? Cuéntanos qué es la comunidad para ti, cómo se la explicas a los alumnos. Pues la comunidad es un espacio donde los que quieren aprender español y principalmente los que quieren salir del purgatorio del español, que no logran avanzar, en esta comunidad van a encontrar primero correcciones personalizadas, donde los profesores muy amablemente vamos a decirles en qué están fallando con fundamento. O sea, no le vamos a decir, ah, así se dice y ahí se acabó. No, no va a ser así. Siempre va a ser que te vamos a explicar por qué las cosas son de tal manera. Y también, aunque no lo veas al principio, vas a ir viendo que hay otros compañeros y compañeras que están en el mismo camino tuyo y que ahí se pueden ir apoyando. Hay un club de lectura donde pueden aprender vocabulario y socializar con otros. Sí, a veces hablar entre estudiantes es menos intimidante, ¿no? Que hablar con nativos para la gente que Exacto. le cuesta un poco Ujú. dar ese primer paso.
Sí, o sea, tiene como tres componentes. O sea, un componente son las lecciones que publicamos cada semana. Ahora has empezado tú a Ujú, hacer muchas de ellas, también Lorena está haciendo. Y cada lección va acompañada de un reto. O sea, si ujú, estamos hablando de verbos de cambio, pues va a haber un reto de verbos de cambio para que pongas un poco en práctica lo que has aprendido. Y luego cada vez que publicas algo por escrito o algo grabado, o sea, nos gustan mucho los mensajes de voz. También podríamos subir algún vídeo, pero bueno, de momento lo hacemos solo de audio. También recibes correcciones de pronunciación. Entonces esto es una ventaja, ujú, porque por escrito mucha gente te puede corregir, pero mensajes de voz pues suele ser un poco más complicado. Entonces esto es otra forma, ¿no? de trabajar ese aspecto del español, que también es muy importante. O sea, yo lo que he visto es que ujú. cuando tú tienes que grabar un mensaje de voz, es una buena simulación de tener una conversación. Por lo menos la Sí. parte en la que tú tienes que improvisar, ¿no? Alguien te pregunta, oye, cuéntame qué tal el fin de semana. Pues esa persona, o sea, tú puedes decir, te voy a contar en tu audio, en tu grabadora, ¿no? En tu teléfono. Este fin de semana he hecho no sé qué. Y entonces, todos los errores que cometas en este mensaje, porque los vas a cometer, si alguien te explica, oye, lo has dicho así, deberías haberlo dicho de esta forma, fíjate en esto, en este detalle que a lo mejor no te has dado cuenta, todo eso son cosas que te van a preparar para no cometer esos errores cuando estés en directo. O sea, que es una especie Ujú. como de... Igual que ir al gimnasio. Vas al gimnasio para ganar músculo, para que cuando luego tengas que levantar un coche, pues puedes hacerlo. No sé cuántos coches levanta la gente normalmente, pero bueno, esta es un poco la idea. Entonces, tenemos lecciones, tenemos correcciones personalizadas y tenemos clases de grupo. Esto es un componente opcional, pero muy recomendable. La mayoría de los alumnos Ujú, eligen clases de grupo y es que cada semana hacemos 20 clases. 20 clases de grupo, o sea, participan 7 personas con un ujú. profesor. Y luego hay gente que está de oyente, ¿no? Puedes escuchar. A lo mejor no te apetece participar o todavía no te ves preparado. Bueno, que mi recomendación es tirarte a la piscina y participar desde el primer día, pero bueno, hay gente a la que le gusta mirar. Entonces estás ahí, estás en tu grupito de personas y el profesor propone un tema. Pues no sé, ¿qué temas has propuesto tú, Walter? Pues yo he propuesto muchos temas de conversación y dentro de ellos hablo muchos temas de la economía, de la vida, de aprender idiomas, de la lectura. Y lo que más me gusta de las clases en grupo es que los estudiantes tienen la posibilidad de escoger con qué profesor tienen las clases, porque cada profesor tiene su estilo, su metodología, su forma de hacer las cosas. Entonces, van a encontrar una gran diversidad. Tenemos profesores de México, España, Colombia. Entonces, claro, esto es una ventaja, ¿no? Yo les digo a los profesores, elige temas que te interesen a ti, porque Ujú, si te interesan a ti, les van a interesar también a los alumnos y lo importante es que tú lleves la clase, que sea dinámica y si tú estás aburrido, pues los alumnos más todavía, ¿no? Entonces tiene mucho sentido exacto. que cada uno lleve su propia clase de su forma. Lo que tienen en común, o lo que intentamos, es que sean un espacio seguro para cometer errores Ujú, y intentamos darte la oportunidad de autocorregirte, ¿vale? Yo esto lo valoro mucho porque normalmente cuando tienes interacciones con nativos, lo tienes que decir bien a la primera y si no lo dices bien, la conversación sigue. La ventaja de la clase de grupo es que tenemos un espacio para que tú puedas hablar y luego darte una oportunidad para mejorar los errores que has tenido, ¿no? Entonces esto es como el primer paso para dejar de cometerlos. Primero darte cuenta de dónde ujú, están y si te puedes corregir a ti mismo, a ti misma, pues mejoras tus probabilidades de no volver a cometerlos. claro. Bueno, todo esto, si te interesa y quieres echarle un ojo, ve a deliberatespanish.com/comunidad. Ahí está todo explicadito. O puedes mandar un mensaje, yo te lo explico con mucho amor. Ujú, Y poco más. Si te gusta este podcast que hemos hecho hoy, un pequeño episodio, y quieres que sigamos haciendo y que otros estudiantes sepan que existimos, lo mejor que puedes hacer, aparte de decirles a tus amigos que escuchen el podcast, es dejarles una reseña. Si nos escribes una reseña, iTunes va a decir, estos chicos hacen cosas que merecen la pena ser promocionadas, así que lo puedes hacer yendo a nosvemosenlacomunidad.com/review. Ahí te he puesto un enlace que va directo a iTunes. Creo que es donde va. Bueno,
tú míralo y ahí lo verás. Y nos pones una reseña simplemente, oye, me ha gustado mucho el podcast, 5 estrellas. Con esto, más que suficiente. No hace falta que nos dejes ahí un poema de 20 párrafos, aunque lo leemos todo, eso sí. Yo los leo todos y estoy muy agradecido de todo lo que nos escribís. Ujú. Nada más. Un placer, señor. Un placer, Nacho. Hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Bueno, Claro que sí. no sería lo mismo sin ti. Muchas gracias por contarnos tus historias, cómo se vive en Colombia. Y volveremos a hacer más episodios en las próximas semanas. O sea, ahora mismo estamos en la fase de experimentación, ¿vale? Estamos Ujú, probando distintos formatos. Va a haber invitados también. Me gustaría que hubiera también estudiantes invitados. Entonces probaremos ujú. distintas cosas. Bueno, pues Excelente. nada, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Hasta luego.